Es enorme presentar a continuación a quien nos va a acompañar en un tramo de la cocina de las noticias, así, aquí por Continental, a un gran amigo de la casa, a su vez un gran periodista, él es prosecretario de redacción del diario Clarín, me estoy refiriendo a Walter Smith. ¿Cómo estás, Walter? Silvio Sacomani te saluda, un gusto enorme, ¿eh? ¿Qué tal, Silvio? Un placer, como Bien. siempre, hablar con usted y bueno, felicitaciones, lo que sea, después de un tiempo por todo lo que ha obtenido el programa, ¿no? A nivel de reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Walter, muchísimas gracias, sos muy amable. Bueno, en primer término, quiero hacer hincapié en un artículo, que de tu autoría obviamente, que se publicó el 23 de junio en el diario Clarín, obviamente, donde te preguntás y luego lo contestás, obviamente, quiénes son los nuevos actores que encarnan la oposición a Milei. Y esta pregunta te la vuelvo a vos. Exactamente, es una pregunta que casi diría no, está sin respuesta, porque por un lado, obviamente sabemos de la oposición cerrada del kirchnerismo, que se manifiesta a través, obviamente, del Congreso de la Nación, con algunas declaraciones, pero también bastante lavadas de Cristina Kirchner y de algún otro dirigente, sobre todo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero también manifestaciones que de alguna forma han puesto a la vanguardia de la oposición a instituciones como la CGT, como la Iglesia y la CGT, ¿no? La Iglesia a través de estas misas militantes que se han dado y su reclamo obviamente en función de alimentos, de la pobreza, y la CGT básicamente con estos dos paros que han llevado adelante en poco tiempo de el gobierno de Javier Milei. Oposición, tanto la de la CGT como la de la Iglesia, que le conviene, es funcional al gobierno porque, digamos, son tanto la Iglesia como la Central Obrera tienen un desprestigio muy importante en la sociedad, o sea que si ellos son los que de alguna forma encarnan la oposición, porque no hay un dirigente, un líder, una líder, un espacio que se muestre como alternativa de poder, bueno, eso termina siendo funcional a la Casa Rosada, ¿no? Seguro. Ahora es muy interesante lo que afirmó el obispo de San Justo, que lo destacás precisamente en tu artículo, obispo que fue nombrado por el Papa Francisco en el año 2014. Dijo textualmente: pareciera ser que como no hay oposición, nosotros por la Iglesia somos la oposición. De alguna manera, este mensaje se puede leer, además de, digamos, textualmente lo que dice, Iglesia, oposición, pero también hay otra lectura, me parece, Walter, a ver si estás alineado conmigo. Es una suerte de llamamiento a quienes están en la vereda de enfrente de Milei para que se fortalezcan como oposición. También, sí, porque Silvio, de alguna forma lo que está diciendo es que la Iglesia queda expuesta como oposición cuando en realidad entienden que hacen un reclamo en una situación puntual que tiene que ver alimentos y necesitaría o quiere por lo menos que haya una posición formal agrupada y que sea la que tenga la voz cantante en cuanto a los reclamos al gobierno, pero eso por ahora no existe. Digamos, por lo general en el mundo de la política no se cree que antes de la elección del año que viene se vaya, digamos, a configurar una oposición clara. El gobierno en la mesa chica, en el entorno de Javier Milei, apuntan a que en realidad la gente o la sociedad identifique a la oposición con el kirchnerismo, por eso decía que le conviene, porque entonces de esa manera la gente, digamos, o buena parte de la sociedad va a acompañar o va a hacer un mayor esfuerzo por acompañar a Milei, porque ve que del otro lado está el kirchnerismo o el gobierno que es parte es responsable en buena parte de esta situación económica. Entonces, el problema es en el medio, ¿viste? Es lo que dejó Juntos por el Cambio y que hoy asistimos a ya no es implosión de Juntos, es una digamos, había implosionado Juntos por el Cambio, pero había sido algo silencioso. Bueno, ahora, digamos, está implosionando
con todo el ruido que tiene que ver con la interna entre Patricia Bullrich y Macri en el PRO, exactamente. Exacto, pero también con el reclamo de Macri a Milei por la ciudad, digamos, hay todo un condimento político que hace que hoy el PRO esté tratando de sobrevivir y Juntos por el Cambio obviamente sea historia, ¿no? Walter, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? Bien. Walter, justamente estabas hablando del enfrentamiento de Macri con Milei. Esto va justamente de la mano del desembarco de Karina Milei justamente en Cava por las afiliaciones de la Libertad Avanza. Ese es uno de los factores, porque, no gustó obviamente en el macrismo, que tiene su pilar, su base en la Ciudad de Buenos Aires, que Karina Milei desembarcara para iniciar las afiliaciones que está realizando la Libertad Avanza en todo el país. Pero porque además se cree que, si bien se habla, el propio Milei hace unos días habló de una fusión inevitable con el PRO, en realidad todos saben que Milei o la Libertad Avanza, digamos, querría cooptar o sumar al PRO a su espacio, o a un gran espacio, o a una gran coalición. No estamos hablando de una alianza de igual a igual. Entonces, ese es uno de los factores, pero también hay otros que tienen que ver con que funcionarios del gobierno, el ex jefe de gabinete Nicolás Pose, el propio Santiago Caputo, y en el gobierno de Milei le han cerrado las puertas a funcionarios o dirigentes de segunda línea del macrismo. Entonces, que hayan elegido dejar a casi 2.000 funcionarios kirchneristas del gobierno de Alberto y Cristina Kirchner en distintas áreas de gobierno, antes que abrirle la puerta a dirigentes macristas que en algún momento pasaron por la función pública, no grandes nombres, pero sí segundas y terceras líneas, bueno, eso también genera resquemor. Bueno, obviamente, y tenés también al masismo dentro del gobierno. Exacto, entonces, digamos, en el mundo macrista, más allá de que Mauricio Macri no pidió ningún cargo, pero se pregunta, ¿pero cómo puede ser que esté alguien del masismo, alguien kirchnerista en estos cargos, y a nosotros, con este argumento de que no querían que el macrismo le coopte el gobierno, bueno, terminaron prefiriendo a los kirchneristas? Y ese malestar, bueno, obviamente la excusa fue también algo concreto que tiene que ver con la deuda con la Ciudad de Buenos Aires. El propio Jorge Macri definió en unos $2.000 millones, pero que también, bueno, es algo que en realidad, más allá de que exista esa deuda y que el gobierno de Milei no transfirió ningún peso, como el de Alberto Fernández tampoco desde la resolución de la Corte, lo concreto es que ahí también está el tema político, es la idea de Mauricio Macri de despegarse de Milei porque necesita que retener el voto del PRO, porque hoy el electorado del PRO cree que el gobierno de Milei es su gobierno. Entonces ahí hay una gran confusión, ni hablar con la presencia de la que fuera la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri en el gabinete, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo puede impactar en el bloque del PRO, en el Congreso de la Nación más precisamente, esta ruptura entre Macri y Bullrich? En principio son amenazas, amagues. Algo similar ocurre en la legislatura bonaerense, donde los legisladores, 2 o 3 legisladores que tiene Bullrich, se han separado del bloque del PRO. Pero por ahora son amenazas, porque también hay una intencionalidad, y es que yéndose Patricia Bullrich del PRO con los suyos, bueno, el conflicto se termina, finaliza. Y el PRO se tendrá obviamente que tratar de mantener, sobrevivir, reconstituir. Pero estando Patricia Bullrich o permaneciendo dentro del partido, eso le hace más daño al macrismo. Entonces, por ahora la idea no es romper, digamos, políticamente, pero en los hechos que no haya separación. Porque es para el oficialismo, para los libertarios, es mejor que Patricia siga, digamos, metiendo esa cuña dentro del PRO, antes que irse y quedar, obviamente, obligada a incorporarse a la Libertad Avanza. Sí, eso está claro, pero el tema es que el gobierno tiene un músculo político
muy pobre en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores, y el PRO, fue aliado fundamental entre algunos partidos de la oposición, hacemos coalición federal, si querés, para la sanción de la ley bases y el paquete fiscal. Sí, el tema es que, digamos, una cosa es lo que ocurre en el Congreso y otra cosa es lo que ocurre a nivel territorio, ¿no? En las provincias. Sí. Pues fíjate que el PRO en muchas provincias, digamos, era fuerte, pero en función de Juntos por el Cambio, es decir, en función del radicalismo, porque el radicalismo sí tiene estructura. Sin el radicalismo, el PRO pierde peso en una gran cantidad de distritos, incluido la provincia de Buenos Aires, porque tiene muy pocos intendentes, tiene muy pocos dirigentes. Entonces, el PRO queda totalmente debilitado y tratando de sobrevivir de alguna manera, y aparte ha confundido a su electorado porque acompañó casi como si fueran del propio partido oficial, La Libertad Avanza, los proyectos en el Congreso. Entonces, hay una confusión que hoy Macri necesita, digamos, dejar en claro que no son oficialismo, cuando hace poco se creía que se iban a incorporar incluso al gobierno, y eso es una tarea que no es sencilla porque, digamos, si al gobierno le va bien o le va muy bien, claramente Milei va a estar a la cabeza de una nueva coalición. Pero si le va mal, digamos, el PRO también va a pagar su precio. O sea que realmente es una encrucijada, porque hoy el PRO, que tenía grandes figuras como para hacer alternancia en el poder el año pasado, en realidad se quedó sin nada y sin la sociedad con el radicalismo quedó muy devaluado. Walter, en un artículo tuyo de hace unos días atrás hablas del regreso del Coti Nosiglia, ¿no? Al gobierno. ¿Cómo ves vos esa incorporación, ¿no? ¿Qué le puede aportar al gobierno de Milei? Coti Nosiglia es, obviamente un operador político, pero son personajes que cuentan con muchos dirigentes, estructuras en distintos ámbitos, en este caso que tiene que ver con la inteligencia, pero también a nivel judicial, a nivel político y demás. Entonces, ahí, digamos, lo que quiso hacer el gobierno a través de Santiago Caputo es ir a lo seguro. Ir a lo seguro era incorporar a gente de Jaime Estiuso e incorporar a gente del Coti Nosiglia, gente, digamos, con alguna experiencia, sin grandes nombres, sino estamos hablando de gente también de segunda o tercera línea, pero que, digamos, tenga conocimiento en el área. Entonces fue a lo seguro. Está siempre el Coti Nosiglia dando vueltas, de hecho, los otros días la propia Bullrich lo había también mencionado cuando echó a su segundo Barreiro, que era hombre Ritondo, porque lo acusó de querer intervenir en una licitación de comida para las cárceles y que detrás de todo eso había empresas vinculadas al Coti Nosiglia. Sí, sí. Es un histórico operador y ahí en ese caso quiso ir a lo seguro. El monje negro le decían, ¿no? Y bueno, sí, son operadores como en su momento, ahora ya es más lobista empresarial, lo fue y bueno, de alguna manera lo sigue siendo José Luis Manzano. Bueno, son, digamos, personajes que son muy versátiles, que abarcan muchos rubros y que, bueno, cuando, digamos, un gobierno necesita una mano en algún área específica, bueno, siempre están presentes. Seguro. Ahora la última, y te agradecemos muchísimo, Walter. ¿Cómo tomás la ausencia de Javier Milei en la cumbre del Mercosur, que si yo mal no recuerdo va a ser el 8 de julio en Asunción del Paraguay? ¿Cuál es tu análisis? La señal es muy clara y no es positiva porque está diciendo que no le interesa el Mercosur. Uno puede criticar del Mercosur muchas cosas, sobre todo si lo compara con la Unión Europea, no por el tema del volumen de dinero que se maneja, sino por el nivel de integración, ¿no? El Mercosur de alguna forma se ha quedado como una integración más económica que política, porque de hecho el Parlasur tiene una relevancia, digamos, ínfima. Pero bueno, uno espera presidentes que en realidad
alimenten esa integración y que pasemos a otros planos. Pero entonces, lo que está haciendo Milei me parece política exterior es bastante pobre porque, digamos, qué sé yo, en un mundo casi dividido entre Estados Unidos y China, digamos, elegir por uno de los dos es un error, ha elegido y bueno, después tuvo que tender lazos con los chinos. Para renovar el swap. Sí, y encima para renovar el swap, Xi Jinping lo obligó a ir a Beijing, digamos, a agradecerle la refinanciación. Esos son gestos políticos que tienen que ver con todo lo que ha dicho acerca del comunismo y un montón de cosas fuera del lugar que no construyen nada. Es decir, me parece que ahí expreso de su inexperiencia porque no tiene idea cuántas colaboraciones hay entre países basadas nada más que en la relación entre los presidentes. Como decíamos en algún momento, lo charlábamos en la redacción, ¿se acuerdan cuando faltaba repelente? Digamos, una buena relación con el presidente de Brasil hubiese implicado que Brasil nos enviara repelente cuando no había en el dengue. Exacto. Y tuviéramos, digamos, pero cosas que parecen domésticas, pero tienen que ver con el relacionamiento. Eso es lo que ignora Milei, eso es lo que no tiene en cuenta, y eso en realidad después lo terminamos pagando todos, porque no es una cuestión de relaciones entre privados, entre empresas y entre pueblos. La relación, los vínculos entre los mandatarios va mucho más allá de eso, y a veces consiguen cosas muy importantes para la población, para los argentinos, no para los políticos, ¿no? Seguro. Walter, te agradecemos mucho. Sos muy amable, ¿eh? Gracias por haber pasado por la cocina de las noticias nuevamente. Por favor, un placer hablar con ustedes y bueno, buenas tardes y saludos a todos los oyentes. Un fuerte abrazo, buenas tardes, adiós. Walter Smith, periodista del diario Clarín, ¿sí?